Oh, ahí está. Bueno, la clase de hoy, que sería la tercera de 7, más adelante estaría bueno ver si ponemos una fecha por lo menos para recuperar una semana. En realidad es una sola la que está perdida, porque la otra feriados y demás. Cualquier día más o menos a la tarde me viene más o menos bien, ahora que cerró el semestre, menos los martes. Así que estaría bueno poder hacer algo al respecto, digamos, de volver a recuperar esa semana. Hoy vamos a ver dos cosas. Primero que nada es la clase, la teórica, que de teórico esto no tiene nada porque es totalmente práctico, que muestra realmente la parte más interesante de SQL, que son los joins, las uniones. Porque hasta la clase anterior lo que vimos fue todo consulta monotabla. Y después de eso les voy a mostrar cómo cargar una base de datos, porque lo van a necesitar para el práctico 2 que involucra la clase anterior y esta. Y puse fecha de entrega como en 2 o 3 semanas, una cosa por el estilo, y el práctico lo está subido. En fin. Los joins. La idea que, digamos, a ver, primero que nada, una de las cosas que yo les dije así medio por arriba, cada vez se va a notar más esto, es que SQL, el modelo relacional, te permite trabajar solamente con un tipo de estructura, que son las relaciones. Que uno lo puede imaginar de manera bastante útil como ¿cómo apago esto? Ahí está. Como una tabla bidimensional, en la cual uno tiene filas y columnas. Eso ya lo hemos hablado al hartazgo en las últimas 2 clases. Y ahora la pregunta es, bueno, bárbaro, pero a mí normalmente no me interesa saber solamente quiénes son los clientes, sino que me interesa las ventas por clientes o la... Perdón, que voy admitiendo gente. Te habilito a vos, Seba, también como colaborador, entonces puedes ir admitiendo. Ok, dale. Añadir como solicitar. ¿Cómo se hacía esto? Añadir coanfitrión. Listo, ahí está. A uno no le interesa tener solamente la información de una tabla, eso es inútil, básicamente. O te rompiste la cabeza para poner todo en una sola tabla y eso tiene un montón de redundancia y zaraza y todo el problema que puede llevar eso. Entonces los joins, que una forma razonable de pensar eso es juntar, unir, no quiero usar las palabras propias de un conjunto, pero ¿cómo se llama? Las uniones de tablas son la operación más importante y de hecho intrínsecamente son la única operación que realmente hace SQL. Todas las operaciones de join, que son 4 en total, permiten combinar 2 tablas y retornar otra tabla. ¿Por qué? Porque lo único que se puede operar en el modelo relacional son tablas, nada más. Es todo lo que hay. Son productos cartesianos. ¿Alguien no sabía lo que era un producto cartesiano? O sea, lo vimos en la clase anterior, pero ¿se acuerdan lo que es un producto cartesiano? Bueno, listo, se acuerdan todos. Que lo que uno... Explícalo rápido, por favor. Dale, bueno, entonces voy directamente deme un segundo, la parte más fácil es abrir el... No, ya voy, dame un segundo. No es tan difícil encontrarlo. Mi unidad. Vaciar. No, ese no era. Ese no era acá. En slides, esta es la clase anterior. Lo que uno hace cuando hace un producto cartesiano entre 2 tablas es combinar cada fila con todas las filas de la otra tabla. Obviamente eso no tiene ningún uso. Para nada, no sirve para nada porque uno combina cosas que no tienen nada que ver. O por ejemplo, vos tenés una fila, si lo pongo algo más cómodo, a ver cómo sería para mostrar un ejemplo práctico rápido. Aplicaciones recientes. Si yo tengo, está bien, yo tengo una tabla acá, por ejemplo, y esta tabla tiene un ID de algo, no me importa que sea, vamos a decir que tenés el ID 1, el ID 2, el ID 3 y el ID 4, y después tenés otra, esta es la tabla A, y después tenés una tabla B, que pongamos que tiene algún tipo de relación con la tabla A, así. Entonces, por cada B hay uno y solo uno de A, y por cada A puede haber uno o muchos de B, o cero, me da lo mismo.
y tenés el ID, esto es el ID, ¿sí? Acá tenés el ID de la columna, de la tabla B, y también tiene sus valores, que en este caso no me importan, y tenemos, sí me van a importar, vamos a llamarle de nuevo 1, 2, 3, por poner algo, y el ID de la tabla A. Y acabo de decir, bueno, 1 tiene que ver con 3, 2 también tiene que ver con 3, y 3 tiene que ver con 4. Si vos haces el producto cartesiano de todos estos, te va a combinar esta fila con todas estas filas. Entonces va a tener una fila que sea 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Eso no tiene ningún valor. Vos normalmente lo que querés es decir, bueno, quiero que esto coincida con esto de acá. Entonces vos las filas combinaciones que te interesan realmente son 3, 1, 3, o sea, estas así, estas y estas. Entonces si vos haces un producto cartesiano que simplemente es combinar todo con todo, no tiene un valor. ¿Estamos hasta ahí? Con los deditos así me bastan. ¿Sí? Ay, no. ¿Sí? ¿Sí, Claudia? No, nada. Nada, me equivoqué. Quise Está poner bien, la entonces. manito. Listo, bueno. Ese es el tema de por qué un producto cartesiano no sirve. Pero notarán que cualquier combinación que ustedes quieran hacer, esencialmente se puede hacer con un producto cartesiano más un filtro. O podés hacer todas las combinaciones, o sea, haces, por ejemplo, la 1, 1, 3, la 2, 2, 3, y así todas las combinaciones son un montón. Esto es 4 combinatorias con una banda. Y después solamente decir, pero no, fíjate que cuando este número coincida con este número, esa fila deja el resto borrarla. Eso es el razonamiento atrás de cómo funciona todo álgebra relacional. Más o menos. O sea, estoy generalizando medio de más, pero viene por ahí. Volviendo a las slides. Por eso, un join es un producto cartesiano, o sea, combina toda la fila con toda la fila, pero requieren que las filas en ambas tablas satisfagan alguna condición. Normalmente decís que este valor coincida con este otro. Eso es lo que uno pide. Existen 4 tipos básicos de join, que son el inner join, el left outer join, right outer join, full join, y existen otros tipos propios que tiene MySQL que no los vamos a ver en este caso. El tema es que hay un montón de joins, básicamente. Vamos a verlo ahora uno por uno. Son más fáciles de explicar que de nombrar para mi gusto. El inner join, que es el más popular. Vos decís select, todas las columnas que quieras ver, de tal tabla, esta es la tabla principal que uno vaya a buscar, y haceme un join con la tabla B donde tal condición. Por ejemplo, el join condition es un predicado, o sea, es algo que se tiene que cumplir como verdadero o falso, en el cual vos, por ejemplo, le podés decir el ID de A tiene que ser el ID de B, o A de X tiene que ser mayor o igual que B de Y, o alguna otra condición. OnJoin se puede reemplazar con cuando dice on, puedes usar using, usando las columnas que vas a usar y demás. La realidad es que esta parte de acá abajo es un comentario marginal, no lo vi nunca. Y de hecho ni me acuerdo bien cómo se ocupa porque no lo uso nunca. Lo que se tiene que interpretar de esto, bueno, es seleccionar todas las filas de la tabla A y B, o sea, las dos combinadas, donde la condición se satisface. O sea, hace el producto cartesiano y fíjate que las filas que quedan tienen que cumplir esta condición. Esencialmente, está haciendo algún tipo de intersección. Una intersección con una condición de algún tipo. Uno establece cuál es la intersección entre las dos. ¿Se entiende? Sí. Sí. El inner join. Perdón. Sí, O sea que la parte sombreada sería por el producto cartesiano de esas dos tablas. Claro, vos le decís, mira, mezclamos hasta esta parte, ¿viste? Fíjate, esta parte, creo que se puede, a ver, ¿puedo marcar? La verdad que se podía marcar, ¿no? Sí. A ver si se ve. Hoy estamos bien con internet, así que no me voy a quejar. A ver. O sea, hasta esta parte, esta zona de acá, Sí. haría seleccionar todo esto. Pero Está cuando bien. vos le decís, no, pero ojo, fíjate la condición, entonces vas a tener un grupo de filas en el cual van a cumplir esa condición y otro grupo que no. Ah, ok, listo.
¿Viste? O sea, por ejemplo, si vos le decís, en este caso, esto sería, por ejemplo, a ver si puedo escribir acá. Select, sí, select, asterisco, from A, ¿cuál es el que estamos usando? El inner join, ¿no? El inner join, cambié de foco, qué pavote. Inner join, no sé si lo escribí bien, B, on era, siempre me los olvido, estos era On, siempre. join, con join, y acá uno pone a.id igual a b.a. ID era, ID A. Ya lo agrando un cacho. Ahí está. ID A. Y ahí uno haría el filtro como uno quisiera, que es justamente el ID este de acá, cambié de fondo. El ID de acá coincida con el ID de acá. Y esencialmente el resultado sería una tabla nueva que mostraría todas las columnas de A y B, absolutamente todas las columnas de A, perdón, de A y B, no sé. Creo que de A y B. Da para probarlo, pero es irrelevante probarlo, se puede probar en cualquier momento. Y solamente tendría ¿cuántas filas? Tendría 3 filas. Tendría esta con esta con esta y esta con esta. Sí, algunas columnas tendrían valores repetidos y todo ese tipo de cosas, pero bueno, eso es lo que uno espera. Igual, acá hay una simplificación muy grande, es que A solamente tiene una sola columna. O sea, si tuviera más, capaz que tenga algún sentido. Piensen como que esto podría ser algo así tipo vendedor y esto cliente. Entonces vos tendrías, además del ID del vendedor, el nombre del vendedor que le vendió a tal cliente. Algo así. O de la venta, o cosas así. Es razonable que no siempre te atienda la misma persona, ¿no? Me fui, si no, en el linear join. Acá hay un ejemplito. Dice, seleccioname. Acá no están usando alias de tablas. Todas las columnas de curso, todas las columnas de prereq, esto lo que estamos viendo acá era correlativas de materias. From course elige pararse en esta tabla como la principal. Perdón. Y hacemos un join con esta otra columna de acá. Con esta de acá. ¿Cierto que puedo marcar, me olvido? Con esta otra columna de acá. Voy a cambiar verde por otro color más mejor, ¿no? Por rojo. Estamos usando un poco rojo. Hay otro color más disruptivo. Amarillo. A ver cómo se ve el amarillo. A ver el amarillo. Sí, el amarillo está ahí. O sea, agarra y parate. From course, que es esta tabla de acá. Ahora hacemos un inner join. Con esto hacemos un producto cartesiano entero. Con todo esto. Pero solamente quédate con las filas tal que la columna course ID de la tabla curso coincida con el course ID de la tabla prereq. Y el resultado sería algo así. Supongo que Activate no jode más, listo. Hace eso, básicamente, fíjense que coincide. ¿Dónde está mi mouse? Esto coincide con esto. Ahí. Y estas dos coinciden con C101. ¿No hay? C190. Está mal el número. Esto debería ser C190. Por eso ahí coincidiría con esto. Está mal puesto acá. Esto de 190. Si se fijan. Sí, eso está mal. Está mal directamente. ¡Opa! No sé si a mí me viró todo, pero bueno. Left join. La sintaxis siempre es la misma. El término outer es opcional, básicamente. Y no tiene efecto, o sea, si que lo ponen o no. Selecciona todas las filas de la tabla A y aquellas de la tabla B donde la condición del join se satisface. ¿Qué significa eso? Que básicamente hace eso. Con un ejemplo se nota un poco mejor, y ahí voy a decir si todo el mundo entendió, porque este suele ser, ya se usa mucho menos. El primero es el que se usa siempre. De ahí estos se ocupan mucho menos, muchísimo menos. Si vos haces algo de este estilo, mismo caso que antes,
y sigue estando mal acá el 190 con el 101, imaginen que acá dice 190. Y fíjense que selecciona todas las filas de la tabla A y las filas de la tabla B que cumplen la condición. ¿Y qué pasa donde no se cumple esa condición? Y bueno, te encaja un valor nulo. No sé si se puede poner un valor por defecto, pero bueno, eso es cuestión de leer directamente. ¿Para qué te sirve esto? Y cuando vos querés ver toda la información de la tabla A, independientemente si cumple o no una condición de unión con otra tabla. Por ahí importa, de alguna forma. Pero qué sé yo, a ver, pongámonos un poco más picky, ¿para qué puede servir? Quiero todos los créditos bancarios que superan tal monto y si son, digamos, y quién lo asignó, y si no tenés ningún asignador de crédito, no me importa, mostrarme igual, porque a mí lo que me interesa ver es crédito con cierta cantidad de monto. Si está o no, quién lo asignó, me importa menos. Va por ese lado la pregunta que uno quiere hacer. ¿Se entiende? Bueno, ahí Sí. no sé si se acopla mucho, pero ahí solamente cargaste una columna de select, ¿no? Y, No, hay dos. perdón, de prereq. Puede ser. Cuando vos decís select course, cargas todas las columnas de course, de la tabla course, pero de la otra tabla, prereq, cargas solamente el ID. Sí. Bien. Eso Entonces, por defecto te toma también la primera columna, entonces, ¿o no? Porque vos estás comparando el course ID de prereq con el course ID de course. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, pero podés silenciar. Digamos, o sea, el select sucede por último. Esto, ¿dónde está? Ahí quedó bueno, esto sucede por último. Primero se fija qué tablas va a hacer, hace toda la construcción y por último se fija cuáles son las columnas que va a mostrar. Ah, bien, bien. O sea, esto no es lineal. No es imperativo. O sea, demuestra la diferencia que tiene para los que tengan algún background en un lenguaje tipo C, Python, Fortran o lo que fuera. Es que en esos lenguajes vos le decís, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Acá vos no le estás diciendo cómo querés que haga las cosas, sino le estás poniendo condiciones al resultado final. Mira, yo quiero tal tabla que se combine con esta otra y cuando tengas el resultado, dame solo tal valores. ¿Cómo lo hace? No te importa. No es que hace esto, después hace esto. O sea, primero filtra ¿dónde está mi mouse de nuevo? Primero filtra esto, después hace. No, no, no. Esto, de hecho, hay una cosa que no. Creo que ni siquiera tiene un nombre, pero, o sea, hay un tema que se estudia en base de datos que nos excede. De hecho, medio que lo ignoramos en la mayoría de los cursos de grado de bases de datos también, que es cómo haces la planificación para que esta query se ejecute. Y de hecho, si bien vos podés sugerirle, por ejemplo, si ustedes se ponen a fijar con cuál tabla partís, te va a cambiar el rendimiento un poco. Pero no mucho. Porque a medida que vos empieces a ocupar mucho esta consulta, la base de datos empieza a guardar estadística. Y que creo que ya les dije, por ese motivo yo no le dije no instalen la base de datos en su computadora, porque te empieza a consumir batería que da, sobre todo si está en una notebook, da calambre la batería que ocupa. O sea, se nota que tu computadora de golpe dura 40 minutos menos, o sea, es mucho. Y cuando uno empieza a ocupar mucho las consultas, la base de datos se da cuenta sola de que estás haciendo algo que necesita y empieza a optimizar solo la consulta. Y cuando vos le das esta consulta, sabe lo que le querés decir y no qué le estás diciendo, básicamente. Pero el cómo hacer esa estructuración, por ejemplo, cuando no tenés estadística, cómo hacer la mejor búsqueda, se ponen a pensar, para los que programen sobre todo, esto se puede resolver de muchas formas imperativamente. Así, primero busca esto, después busca lo otro, después busca aquello. ¿Cómo haces esa planificación? Es un tema de estudio en base de datos y es un problema abierto, dicho sea paso. No es que está solucionado. El right join, uno pone así, select
from A, right join, B, on, condition siempre igual. Bueno, acá hay un detalle que MySQL optimiza estos filtros transformándolos en left joins. Eso es algo que no importa. Selecciona todas las filas de la tabla B, o sea, hace al revés. Y aquella de la tabla A donde la condición del join se satisface. O sea, hace eso. Y el resultado sería, vamos pues, directamente, si uno algo pone a este estilo, pone mostrarme todas estas columnas, desde curs AC, right join, pre-rec, fíjense que acá pone la otra, bueno, cierto que tengo la pavada esta, pre-rec, as P, entonces de acá en adelante, ya usa P, y hace el mismo join de antes, exactamente el mismo join, y el resultado es al revés. No tengo para completar esto, bueno, lo dejo null. No recuerdo si hay una forma de decirle qué valor querés que aparezca ahí, pero es medio irrelevante a este punto. ¿Se entiende? ¿Cómo sería la representación gráfica de este? El otro decías que todo el A y parte del B. En este caso, ¿cómo sería? Y exactamente como... Perdón. ¿Así? Ah, está bien. Quería. Igual, o sea, no es tan buena idea verlo estrictamente como lógica de conjuntos, porque la lógica de conjunto te obliga a que acá haya que acá haya valores compartidos. Tampoco sé tanto de conjuntos, porque es algo que parece muy simple a primera y los conjuntos se vuelven muy peludos. En realidad acá vos le podés inyectar cualquier condición y en realidad lo que vos estás haciendo es como proyectando tus dos tablas en una dimensión donde existe esa condición y ahí haces el filtro. Es un poco más complejo que eso, igual, esto es medio esquemático nada más. No, pero sirve para entender un poquito. Sí, sí. No, el tema es que lo que sigue es que vamos a ver lógica de conjunto en serio, la vieja y peluda, digamos. Y ahí decir, bueno, y todos los ejemplos que me dieron antes, bueno, por eso viene No el sirve. tema. Bueno, estamos con eso. Y de hecho, el último que hay es el full join. Y ya tuvimos 3 tipos de intersecciones, que es lo que nos falta. Y no, bueno, primero que nada no es el producto cartesiano, pero esencialmente es seleccionar todo. Y no es exactamente el producto cartesiano. Pero uno dice, seleccioname todas las columnas. From course full join. Y acá está usar la columna, viste que dice using course ID. Y lo que hice básicamente es buscar la columna en esta tabla, que se llama Course ID, y buscar esta otra tabla, también la que se llama Course ID, y hacer igual. A mí no me gusta esta sintaxis. Yo prefiero que diga tabla, columna, igual a tabla, columna. Es como más fácil de leer y es bueno para Juan del futuro, básicamente. Cuando pones este tipo de using y por ahí te olvidaste lo que era using, ¿qué carajo está queriendo decir acá? Y estas consultas son chicas. Si alguno de ustedes se va a poner a jugar con datos en serio, van a ver que las consultas se ponen peludas bastante rápido. Si les hace falta, ¿no? Lo bueno que tiene es que paga muy bien en rendimiento. O sea, una vez que uno tiene bien cargada una base de datos y bien diseñada, hay un par de detalles más que les voy a contar más cerca al final del curso que hay que tener en cuenta. Una consulta de base de datos es muy rápida. O sea, es estúpidamente rápida. Uno lo hace a mano y puede tardar días y una base de datos lo hace en 3 minutos. A ese nivel de diferencia hay. Es muy rápido. Pero lo que hace esto es básicamente te completa todas las columnas, todas las tablas y te completa cosas con valores vacías. Notarán que esto no es exactamente el producto cartesiano, porque si no estaría todas las filas con todas las filas. Y acá lo que hace es construir filas nuevas y donde le falta cosa mete un null. Este es el que menos se usa de todo. Es lejos el que menos se usa. Ni me acuerdo cuando fue la última vez que ocupé algo así. Creo que nunca en serio, realmente. Ejemplo gracioso, todas las combinaciones posibles del morocho. Y bueno, después de eso tenemos operaciones con conjunto. Las operaciones con conjunto son mucho más fáciles y hay veces que vos tenés la alternativa de resolver algo por un join o por algo de conjunto.
Es medio lo mismo, el que más le gusta. Hay gente que tiende a pensar más naturalmente con join y hay gente que tiende a pensar más naturalmente como conjunto. Pero es tan simple que podés meterlo todo en una sola slide, básicamente. Vos lo que haces es, se fijan ahí, por cada caso hay 2 select. ¿Notarán? Y en el medio hay una operación, que son unión, intersección, y el except es diferencia, básicamente. Operan sobre tablas. ¿Por qué? Porque un select te da una tabla y el otro select te da otra tabla. Elimina automáticamente los duplicados. O sea, si vos tenés, porque es una lógica de conjunto, y se acuerdan, los conjuntos no pueden tener valores duplicados, porque matemáticas, porque así es la definición de conjunto. Entonces, si tenés 2 tuplas que tienen justo exactamente los mismos valores, uno de esos 2 desaparece, da lo mismo. Excepto que le pongas este identificado, este predicado acá all, ahí sí te guarda los duplicados, al pedo, totalmente, pero lo hace. Y esto funciona bastante simplón, digamos. Por ejemplo, si vos tenés un select course ID from section where Sarasa, y este otro, select where semestre spring, o sea, esto selecciona un curso siempre y cuando se haya dado en otoño del año 2009 y este uno en primavera del 2010, se podría hacer con un inner join y poniendo and o or, jugando con eso, pero lo que podés hacer directamente es meter una unión en el medio y ya está. Y esto anda. Los paréntesis son opcionales. En este caso son opcionales los paréntesis. Y eso es todo. Ya está. Y la pregunta que seguro alguno tendrá, ¿y qué pasa si las columnas no coinciden? No funciona. Es el tema. Tienen que coincidir las columnas. Pero sin embargo, ustedes pueden, por ejemplo, acá cambiarle el nombre a... Es cierto que no le puse el lápiz, sino que el desaparezca. Lápiz. Acá puedes poner as. Bueno, créanme que hay un as t y acá también as t. Y las dos van a coincidir y acá en vez de aparecerte esto, te va a aparecer la letra T. Y ya está. Mientras las columnas coinciden en nombre, banda. Puedo borrar todo. Borrar todo. De la misma forma, tenés la intersección. Solamente quiero los cursos que solo se hayan dado en otoño del 2009 y primavera del 2010. O sea, los que se hayan dado en exactamente esas 2 oportunidades. Te sale eso. Ponele. Porque nos falta un montón de columnas para ver si realmente es el resultado. Pero bueno, es didáctico el tema. Y por último tenés el except, que es una diferencia. Que vos lo que le decís es, quiero que me des todo lo que está acá, pero no esté acá. Y el resultado que te da es algo así. Y dice, bueno, dame todos, esencialmente todos los que se hayan dado, perdón, en otoño del 2009, pero no se hayan dado en primavera del 2010. ¿Entendió? O sea, esto es simplón, simplón. No todo, o sea, básicamente toda la lógica está conjuntos, muchas veces te ahorra trabajo con el join, pero no te lo reemplaza. El join es más poderoso, mucho más poderoso. Y con eso terminamos todas las slides del día de la fecha. Eso es todo, directamente. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo cargar una base de datos usando 2 métodos distintos, los cuales los 2 son útiles y mi recomendación es que lo aprendan a los 2. Esto quiero borrar todo. Vamos a mover. Tenía por acá corriendo esto. Acá está. Acá está el MySQL. La contraseña de esto. ¿a dónde fue? Acá está. Si hago así. Ahí está. Contraseña de esto, recuerden, siempre es 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la contraseña de la máquina virtual para todo. Yo lo que hice fue bajé la base de datos que ustedes lo tienen en, si abro esto de nuevo, no, acá no tenía que hacer clic, acá tengo que hacer clic, en el Drive, ustedes se van al Drive, tienen las bases de datos y acá está esta base de datos Word, DB, la tienen que bajar y la tienen que agregar a su
¿cómo se llama? Su gestor de base de datos. Lo primero que yo hice fue, acá está la base de datos descargada, la descomprimí. Se puede hacer sin descomprimir, el que quiere le interesa, porque hay veces que van a notar que, fíjense, esto ocupa 90 KB y esta otra ocupa 389 KB. O sea, es bastante más grande. ¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre por qué? O sea, esto puede significar, onda, que tener una base de datos comprimida en 15 megas y la descomprimí la tenés en varios gigas. O sea, hay una diferencia abismal. ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Alguien se arriesga a decir por qué? No, ni idea. Mire, ¿alguien tira? Puede ser que tenga que ver con lo del producto cartesiano que habías hablado antes. No, es mucho más sonso que eso. Si yo abro esto, el editor de texto, que creo que va a andar, porque no es muy grande, hay un montón de pavadas que son propias de MySQL, pero la mayoría de los comandos, fíjense, hay un montón de veces la palabra insert into, 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 y todo esto se puede comprimir en un solo byte probablemente en la versión comprimida, y lo único que vas a tener es una definición de tabla y trillones de insert into. Y probablemente, y este values también acá, este values. Y fíjense, city. Es recontra redundante la forma que tiene esto de transmitir. O sea, va a ser insert into city values y después, entre paréntesis, todas las demás. No, la parte comprimida es una cuestión binaria, a usted no te importa. O sea, si yo abro una versión comprimida, ni entendés qué tiene adentro. Por eso. Estoy hablando de tamaño, no de uso, nada más solamente de tamaño. Porque cuando comprimí una base de datos, si vos te fijas, esto tiene 389 KB y yo la comprimo, vamos a comprimir lo más que puedo, que probablemente la mayor compresión la logre así. Y vamos a darle a lo que va de compresión. Cifrar, contraseña, no se puede comprimirla, listo, te lo queda. Crear. Fíjate, 389 contra 73K. Es una diferencia abismal. 300 megas. No, estamos hablando de K, igual esto De K. es chico. Sí, es chico igual, pero los K son kilos, así que piensen de 400 kilos bajar a 73 kilos. Hay diferencia. Es brutal. Y mientras más grande tu base de datos, y lo único está cargada de un montón de insert into, que son esto es el backup de una base de datos, esto es lo que queremos levantar, va a estar cargada de insert into, es una barbaridad de insert into. Porque es lo que uno quiere hacer, insertar un montón de datos en la otra base de datos. ¿Se entiende? O sea que la cargue comprimida o descomprimida. No dije eso. Estoy hablando de una exclusión. Dije, es exclusivamente tamaño. Vos tratá de moverte con archivos comprimidos, porque una base de datos en serio, la diferencia entre comprimido y comprimido, una va a ser que puedas moverla de tu computadora o no, probablemente. Está. O sea, el tamaño es muy grande. O sea, y realmente, o sea, créanme que una base de datos de producción puede estar. Estamos hablando de un archivo de texto. El archivo de texto es muy redundante. O sea, tiene muchas veces cuando uno mueve una base de datos en otra, ¿qué es lo que uno mueve? La estructura de la base de datos y todos sus datos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, la estructura de la base de datos es el creatable. Eso. Y los datos son inserts. Un montón de inserts. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, tenés tantas veces la palabra insert repetida. O sea, el tema es que uno se olvida de que esta palabra que esté escrita en mi monitor significa que está ocupando espacio en el disco. O sea, cada una de estas letras está ocupando espacio. Y están, o sea, fíjense cuántas veces hay la palabra insert into. Y sigo bajando. Y voy, no sé por qué línea voy. Línea 586. Y son como muchas más. Por último, tenés hasta son 55.416 líneas. Por eso los archivos de base de datos normalmente se transmiten comprimidos. Cuando lo descarguen van a verlo así, en un archivo así, comprimido. La forma de levantarlo en una base de datos es, bueno, primero se loguean a la base de datos, esto es totalmente válido, y tienen que crear una base de datos nueva. Por ejemplo, create database Word. Checkman, create database Word.
Ahí creé la base de datos. Ahora tengo que cargar la base de datos dentro de esa base de datos. Algunos scripts de creación de base de datos vienen con crea la base de datos. No es buena idea. ¿Por qué? Porque te puede pisar una base de datos vieja que tenés. No, para nada buena idea. Y si tu base de datos está en producción, va a querer matar a alguien. Abrir una consola cualquiera y el usuario que tiene esto es un usuario que yo lo creé con un programa. Por eso se llama así, pero normalmente los usuarios tienen algún tipo de nombre. Cada base de datos normalmente tiene un dueño. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Mariana, por ejemplo, que es mi subgerente, le digo, che, Mariana, mira, necesitamos una nueva base para tal cosa. Ella habla a la gente del sistema y le dice, che, mira, quiero una nueva base de datos para guardar información sobre pinos. Qué sé yo. Entonces la gente del sistema dice, ah, bárbaro, ¿para quién es? Para Juan. Entonces lo que hacen es, crean una base de datos que se llama Pino y me asignan un usuario que solo tiene acceso a esa base de datos. Eso es lo que uno suele hacer. Yo ahora lo que estoy usando y lo que ustedes van a usar es una base de datos que tiene acceso a todo y puede romper todo. Pero eso es lo que suele pasar en la realidad. O sea, cuando ustedes accedan a una base, a un sistema de base de datos, como por ejemplo y si quieren poner una base de datos que no tienen acceso, no va a andar. Directamente así, no tenés permiso. Acá yo puedo poner use word, que es la base de datos que acabo de crear, y cambió, sin problema. Yo pongo acá, puedo poner show tables, y cuántas tablas van a ver, y nada, porque todavía no lo ocupé. Pero puede, o sea, en una base de datos en serio, bueno, tenés permiso a tocar todo. Es una cuestión de política ya. Se usa el comando MySQL. Normalmente te pide el usuario que tenemos para tocar todo es phpMyAdmin. Yo le digo, bueno, pregúntame el password cuando haga falta. Quiero usar la base de datos Word. Todo este comando está en el práctico. Y quiero, se hace con ese simbolito, meter ahí adentro todas estas secuencias de comando que están en este archivo. Era Word Database /Word SQL. Eso es el comando por línea de comando y me lo saqué de memoria. No es tan difícil si te acordás qué significa cada cosa. Yo hago eso, me pide el password. Hay que esperar un cachito. Está haciendo todos los creates, insert y todas las pavadas que tiene escrito dentro del archivo SQL. Hay que esperar un cachito. Un señor cachito. Terminó. Y ya está. No hubo ningún error, así que no me informa nada. Si ahora yo me voy a la base de datos de nuevo y le digo, mostrame las tablas. Y yo puedo, por ejemplo, select asterisco from city. Esa es una forma. Ahora vamos a ver la otra, que esta sí la voy a improvisar. Acá sí se me puede romper. Database Word. Drive Database Word. Si ustedes se levantan la máquina virtual, bueno, dale, termina. Vamos a cerrar esto, no nos sirve, esto tampoco nos sirve. Y abren el Firefox, van a tener, así puedo checar un cacho, automáticamente les va a abrir esta porquería, que es el phpMyAdmin. Te da bastantes ayudas cuando querés hacer administración de base de datos y demás, y para el que esté presente acá y se encargue de hacer, si hay alguien presente de sistemas que se vaya a encargar de levantar base de datos, si la base de datos que van a usar es MySQL, phpMyAdmin es algo que les recomiendo instalar. Y para Postgre también hay una, y para Oracle también hay una. Si para cada base de datos tiene estos, porque son remotos. O sea, yo igual se los instalé localmente a cada uno, pero yo podría conectarme a otra computadora que tiene phpMyAdmin. Si ustedes pagan un servidor en la nube, algún hosting, y quieren acceder a la base de datos, probablemente terminen viendo algo de este estilo. La contraseña acá también es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El usuario es el mismo. Si lo pones continuar, tenés una visión bastante más amigable de todas las bases de datos que tenés. Por ejemplo, acá puedes poner una nueva base de datos.
Y vos podés decir, bueno, quiero una que se llame Word. Esta es cómo se guarda internamente. Normalmente no la toquen, déjenla como está. Quiero creer que va a andar. No. Que me dice, no se ha encontrado tabla en la base de datos, todo esto anduvo, no, pero fíjense que acá está la tabla Word. Y por acá algún lugar, el problema es el tamaño de lo que estamos viendo. Hay una forma de... Sácate por acá. Acá, tiene que haber. Importar. Viene acá arriba y dice importar. Vos podés buscar en tu ordenador un archivo que puede ser... Fíjense, el archivo puede ser comprimido, gzip, bz2, zip, o descomprimido, le da lo mismo. O sea, acá ya puedes usar el comprimido. Vamos a usar el comprimido ya que estamos. Con AE, descargas, comprimido, abrir. Y el SQL probablemente les ande más fácil. Acá te dice importación para permitir la interrupción de una importación en caso el script detecte algún problema, algo por el estilo. No, quiero que importes todo o falles. Habilita la revisión de claves foráneas, bárbaro. Formato SQL, acá tenés varias alternativas. Fíjense que se puede, lo que hace esencialmente es convertir SQL a medida que va leyendo, SQL lo que queremos. Modalidad SQL compatible, no toco nada, no toco nada, no toco nada. Acá, continuar. Importación ejecutada correctamente. Que dice que algo falló. Para controlarse, algo falló. Directamente. Pero bueno, vamos a probar con el descomprimido. ¿Por qué no? ¿Aparece? Y pongo acá, continuar. Todo me está diciendo access denied for un local host using password yes. Ahí está haciendo algo. Eso es lo que pasa a veces con los comprimidos. No siempre andan bien y hay que ponerse a jugar con las opciones. Así funciona el mundo. No Ahí tiene que ver con la conexión, me parece, ¿no? No, porque está haciendo algo. Fíjate que está haciendo algo. Eso que está diciendo abajo es otra cosa igual. De todas formas, si hay un error ahí abajo, es un error de la conexión del programa que estamos viendo con la base de datos. Importación ejecutada, y acá sí, fíjense que fueron más o menos la cantidad de filas que tenía el archivo. Y acá se crearon al costado, fíjense que están las tablas. City, country, country language. Y acá pueden, por ejemplo, crear una nueva tabla. De hecho, un ejercicio que le estoy pasando es crear una nueva tabla. Y tiene un montón de cosas de cómo crear la tabla. Y si ustedes exportan la tabla, el SQL entero va a crearle un create table nuevo que va a ser con la tabla que ustedes quieren directamente. De hecho, lo que ustedes necesitan hacer es exportar la estructura de la base de datos como parte del resultado más un par de cosas más. Y acá también tiene una consola SQL. Acá se puede poner select, asterisco. Perdón, cuando hablas de exportar, ¿desde dónde exportamos? ¿Qué puede ser de un Excel, por ejemplo? No, eso sería importar. Ah. Tu vida ahora es SQL, no Excel. Vos estás en SQL. Exportar es llevarlo. Perdón, sí, tienes razón. Llevarlo a otro lado sería. Llevarlo a otro ámbito. O sea, ustedes me van a tener que pasar una serie de cosas. En realidad las pueden escribir y pasarme un archivo de texto. No me da lo mismo. De hecho, el resultado es un archivo de texto, un punto SQL, lo que me tienen que dar al final. Bueno, pero fíjense acá, usted en un select, asterisco, from, y fíjense, tenés autocompletado, está bastante piola, city, y si pongo continuar, acá está el resultado abajo. Yo lo llevo a dónde. Y esto anda directamente. Y bueno, por el día de la fecha es todo lo que tengo preparado. Bueno, ahora ya le di dos alternativas, una visual y una consola. Como notarán, como toda la parte visual tiene un montón de clics más para hacer. La parte consola es copiar y pegar, más o menos. Pero bueno, para gusto y piacere le di dos alternativas. Si queremos ampliar todo esto, ¿tenés alguna sugerencia? En manuales, googlear. O sea, de hecho, tenías un par de links, pero no... O sea, a ver, no hay mucho más que aprender. Es lo que hay, digamos. O sea, el resto es... O sea, el tema es que esto se aprende usando mucho. Sí. Mucho. ¿Viste? Por eso los ejercicios van a ver que el práctico es largo. Tiene muchas preguntas para hacer. Pero el importar y el exportar de base de datos y esas cosas, normalmente es algo que se hace poco, porque normalmente uno exporta una base de datos, importa la base de datos y ya está, digamos. Pero las consultas, que son la parte pesada, uno lo hace a lo pavote. O sea, es mucho tiempo dedicado, es hora de vuelo, directamente.
Pero ¿dónde buscar? Y si pones MySQL tutorial, por ejemplo, creo que la W3C debe tener alguno más o menos razonable. Bueno, todas las publicidades de Google y después se quejan porque la gente va a ChatGPT. Claro, vos tenés que pensar que nosotros, o sea, al menos a mí, o sea, no entendemos nada. Yo no entiendo, o sea, es como que para mí es todo, yo te voy siguiendo, ahora todo bien, pero después cuando me pongo a querer practicar no entiendo nada. Y Lo que luego, pasa es que son horas. O sea, esto, o sea, calculen que, digamos, a ver, si tienen que dedicarle muchas horas, mucho tiempo libre. O sea, eso es inevitable. O sea, claro. no, Pero no, por no, eso, no pero si puedo. encima no tenemos como, o sea, para tener, decir, bueno, no sé. Mira, fíjate, la W3C acá tiene un MySQL tutorial. Y tiene Ah, un tutorial de... ¿Por qué se ve tan grande? Porque yo tengo la resolución así probablemente. seguro. Pero acá tenés fíjate todos los costados, select, where y demás. Pero igual, de todas formas, el problema fundamental es que acá vos te van a decir cómo construir sintaxis. Pero la semántica, eso tiene que estar en tu cabeza. ¿Y cómo se fabrica eso? Claro. De la misma forma que te dicen, che, si vos le pones azúcar a algo te queda dulce y bueno, nadie te va a decir ponele ahora azúcar. Vos lo querés más dulce, bueno, fíjate. Si usted, digamos, ahora le cuento una pequeña trampa de todo esto. La realidad es que anda bastante bien los modelos generativos con hacer consultas de base de datos. Anda muy bien. Entonces, ¿por qué aprender a usar todo esto? Para entender si anda muy bien. Porque el problema que tiene ChatGPT o todas estas porquerías es que simplemente te da una respuesta. Y punto. Pero bueno, podés evaluar si está bien o está mal si no sabes de antemano. Claro, ChatGPT me puede decir cómo hacerlo, pero si yo no entiendo qué significan No, ChatGPT no te dice cómo hacerlo, te da una Me- respuesta de no, lo me que lo vos le ha preguntas. hecho, me lo ha hecho, pero si yo no entiendo qué hace, es lo mismo que nada. Chino Exacto. básico. Sí, pero de todas formas, digamos, a ver, mucho más, o sea, fíjense que lo que le estoy pasando a ustedes es un curso muy, se va, muy básico de introducción a SQL. Esto se da en todo. Le quité cosas, digamos. La parte de lógica y eso es bueno, eso tiene que venir con cada uno. Ya ahí ya no puedo. Bueno, por eso, pero para poder entender todo esto necesitamos un poco saber de la parte lógica. Y bueno, ahí, por eso te preguntaba si teníamos dónde ampliar. Y googlear, digamos, se le pasa que hay tutoriales al hartazgo. Por ejemplo, este de la W3C es razonable y es un tutorial directamente. Pero, o sea, fíjate lo que son los tutoriales, son 2 líneas y te dicen, bueno, esto es lo que hay. Claro, Y de hecho, si te pones a ver, van a ser las mismas bases de datos que tenemos nosotros. Porque las bases de datos que estamos usando son las estándar de MySQL. Pero no hay mucho más. O sea, realmente, o sea, el tema es que no. O sea, me cuesta que no quede mal decir, ya te mostré todo, no hay más. claro. Queda re mal decirlo porque queda re pedante, pero la realidad es como decir, bueno, pero ¿cómo expandir? ¿Expandir qué si no hay más? Esto es todo. Esa es la realidad. O sea, tenés esta sintaxis y el resto es creatividad directamente. Esa es la respuesta real de todo. Digamos, o sea, de hecho, ni siquiera estamos, digamos, hay una parte que yo la volé del programa, que es lo que más es SQL avanzado, no es muy grande el lenguaje tampoco, es bastante chico, pero más se trata de entender qué datos tenés guardado vos. Y ahí ya no es inevitable, digamos. Sí, no, por supuesto, va de uno, pero bueno, yo quiero enlazar todo esto que vos dijiste y ahora no entiendo nada. Por ahí empiezo a leer y decía, iba por acá la cosa. Sé que tenés que sentarte y mirar, analizar, practicar, ¿Sí, Carlos? practicar. Yo tengo Claudia y al que le interese, yo bajé un par de libros, uno se llama La Biblia de MySQL. A eso quiero. Bueno, y después y otro manual de SQL, así, hecho por SQL. Después otro se llama La Biblia, que es un libro. ¿Lo puedes compartir después? Sí, por eso te digo, a todos, por supuesto. Sí. Este. Ah,
¿Este? ¿De acá? Ese, sí, ese. Es igual, de cualquier forma, cualquier libro viene bien, o sea, cualquier tutorial viene bien, digamos, Sí, da porque igual. hay cosas que vos decís, bueno, vos lo explicas de una manera y lo explicás perfecto, pero lo explicás perfecto por ahí para alguien que ya tiene una noción, y el que tiene una noción por ahí lo cazó al vuelo, y por ahí te falta, no sé, es como ¿cómo es la consigna? Vos le falta una coma, le falta un corchete y la computadora no lo va a entender. Y por ahí es una pavada, pero bueno, si alguien más te dice, ah, no, pero fíjate por este lado, por ahí, o saber dónde poder mirar y decir, bueno, a ver qué puede, como para poder enlazar todo lo que vos dijiste, ampliarla, por eso pedí ampliar la información. Bueno, gente, dejo de grabar. ¿Dónde está para dejar de grabar? Dejar que esté en la grabación.